Igualmente agradezco a todos los miembros de la Comisión de Derecho Informático, siendo que sé que don Adalid, Julio, Francisco, cada uno de los integrantes, del cual me siento sumamente orgulloso, han hecho un gran esfuerzo porque este simposio efectivamente se logre y se realice. De hecho, que viendo las caras de la gran mayoría de los presentes aquí, sé que muchos son estudiantes, abogados tal vez, que tienen pocos años en esta carrera hermosísima que es de la abogacía, pero más aquellos que están interesados en todo este tema que hoy propiamente estamos viendo acerca de los delitos informáticos, de la lucha contra la ciberdelincuencia, pues nos regocija que muchos tengan interés en saber específicamente temas que son importantísimos ahora de auge con esta reforma de la ley de delitos informáticos que se introdujo en un capítulo del Código Penal desde el 2012-2013, que efectivamente se capaciten, se actualicen y sepan de alguna otra manera pues conducirse. Mi exponencia es de estafa informática. Esta ponencia, que espero que ahorita me la pongan, que eso es lo que estoy esperando, ¿verdad? Que ya casi la muestran. Bueno, como tal vez para adelantarles un poquito de lo que ya ha referido y todo el compañero acerca del currículum de uno. Casi 20 años estoy trabajando en el Ministerio Público y durante 5 años trabajé en la Fiscalía Junta de Fraudes y tuve el honor de participar como miembro del grupo de fraude informático que entre el año 2008 y 2012, ustedes recordarán la masiva cantidad de denuncias que habían por transferencias electrónicas fraudulentas. Y en aquel momento tuvimos la complacencia de ver cómo lograr investigar este tipo de delincuencia. Y específicamente de toda la gama de los delitos que existen en el Código Penal, específicamente de los delitos informáticos, pareciera que, sin menospreciar los demás delitos, la estafa informática es uno de los más importantes. Y ustedes recordarán, antes del 2002, que solamente existía el fraude informático, no había legislación alguna al respecto, no había ninguna tipificación y desgraciadamente en los años 90 hasta el 2002, que no existía, como dije, al menos el delito de fraude informática en aquel entonces, teníamos la gran... teníamos, digo yo, muchos de los que investigaron en ese momento no sabían cómo realizar ese tipo de investigaciones porque no había un tipo penal que lograra investigar, tipificar y sancionar esta delincuencia y que desgraciadamente hasta se pensaba que por qué no encuadrarlo dentro del delito de estafa pura y simple del artículo 216 que ustedes saben y conocen, que ahorita lo vamos a poner, e inclusive hasta se cuestionaba por qué no sancionarlo con otro tipo de delitos, como por ejemplo el hurto agravado. Y esto lo digo, y ustedes recordarán, en aquel entonces, hace muchísimos años, en el 90, el tema de las posibles manipulaciones informáticas que existían en los cajeros automáticos, donde se manipulaba el ingreso de donde se introducía la tarjeta bancaria, muchos de esos verdaderos, y no se sabía de alguna otra manera, pues evidentemente cómo sancionar esa conducta, inclusive todo hasta se investigaban, se acusaban y se llevaban y se pretendían llevar a juicio muchas de estas delincuencias, como les digo, por el hurto agravado o por el hurto simple o por la estafa pura y simple. Pero evidentemente, y lo vamos a ver ahora, el artículo del 216 del Código Penal, que es la estafa común, en donde requiere un ardid, un engaño hacia la víctima y que de alguna otra manera participa activamente en el mismo, por supuesto de que ese engaño es entre personas, porque refiere evidentemente el tipo penal en su descripción, que estamos hablando del delito de estafa en cuanto al engaño de una persona, pero nunca de una computadora, nunca de un ordenador, y de ahí que no se lograba encuadrar los mismos. Entonces, desgraciadamente, para aquella época se archivaban todas esas causas. Gracias a Dios, al menos en el 2002, se introdujo ya una reforma penal
en donde se introdujo el delito de fraude informático, y también lo vamos a ver ahorita, donde efectivamente se realizaba una redacción no muy feliz de lo que era fraude informático, que inclusive mal llamada fraude informático cuando debería ser estafa informática, para efectos de poder investigar y sancionar ese tipo de delincuencia. Un momentito. Bueno, es que ya habíamos enviado y todo con antelación y toda la presentación, pero tal vez hubo un fallo, ahí por eso que lo tengo grabado, para que nada más ahí la muestren y la ilustren. Para que tengan claro, esto de la estafa informática, ¿verdad? Y se lo he dicho a los alumnos, nos llevaría a varias clases y de todo para poder describir lo importante que es como tal toda la estafa común y la estafa informática y dar esas diferencias sustanciales entre uno y otro. Pero bueno, por lo menos en esta pequeños 20 o media hora que me quedan en vista del problema técnico, pues vamos a tratar de explicarles con mayor detalle las diferencias que ha existido desde esta estafa común del artículo 216 del Código Penal, para después la creación del artículo 217 bis de fraude informático, y posteriormente del ahora estafa informática que dichosamente se ha logrado plasmar. Bueno, yo creo que para iniciar, y yo sé que de alguna otra manera tal vez otros compañeros han referido pues lo que pareciera como muy sencillo y muy conceptual acerca de lo que es el delito informático. Evidentemente para nadie es un secreto que en este momento donde hay una globalización, un uso exponencial de las nuevas tecnologías de información, ya casi que inclusive yo he puesto y todo en otras presentaciones, hasta un bebé, ¿verdad?, dentro del vientre de su madre utilizando y todo un celular, porque ya nuestros hijos, y ya los adolescentes, pues nacen y se desarrollan, amanecen y duermen con un celular completamente activados y pues atendidos en todo el tema del informático. Tenemos que recordar que evidentemente para hablar de delito informático hay un sujeto activo, ¿verdad?, que es la que realiza la acción ilícita, que es una persona que en un principio puede tener ciertos conocimientos técnicos, y es lo que podríamos pensar de que efectivamente esa persona que realiza ese hecho ilícito en un principio pues tenga el conocimiento necesario para poder realizar cualquier tipo de acción en ese sentido. Pero ya hemos visto que con la nueva generación que ha transcurrido en los años 80, 90 y ahora el año 2000, evidentemente que hemos visto, ¿verdad?, en el kinder y en la escuela como algo normal de parte de nuestros hijos, que nos piden un celular y que jamás que no esté conectado y todo internet, ¿verdad?, que no sea solamente con wifi público, evidentemente tiene que estar conectado pues todo el día en ese sentido, para no solamente comunicarse con los compañeros, sino también para tener el acceso a la información relevante idónea en el momento. Y también por eso es que hemos referido que no es un delincuente común. Obviamente este tipo de delincuencia que es no convencional, se trata de personas jóvenes. ¿Y quiénes son los afectados? Precisamente ese sujeto activo son todas las personas que con respecto al delito se causa un perjuicio patrimonial, económico, y que pueden ser cualquiera de estas entidades físicas o jurídicas, y lo vamos a ver ahora con inclusive el artículo de la estafa informática, que no habla de persona física sino también de persona jurídica, que dichosamente se ha ampliado en ese espectro. ¿Qué entendemos por estafa informática? Pues como les decía, primero tenemos que englobarnos al tema del artículo 216 del Código Penal, que ustedes podrán observar ahí, que refiere que es inducir error a otra persona. Nunca se habla a un ordenador, nunca se habla a una computadora, y por supuesto que manteniéndolo a él por medio de simulación de hechos falsos o por medio de formación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolo para obtener evidentemente un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero
que lesione el patrimonio ajeno. Y ahí vemos que evidentemente pues va a depender de la cuantía, que en este momento está aproximadamente el salario base como en 420.000 colones, que si son 10 veces ese salario, estamos hablando de como 4.300.000 colones para hacer una estafa mayor o menor. La particularidad de la estafa común es que es un delito de autodaño, es un delito de autolesión, porque precisamente participa activamente la víctima. Y ese autor realiza un desplazamiento patrimonial y que lo realiza, por supuesto, que como les digo, con esa participación de la víctima. Y ahí vemos un vivo ejemplo donde nos induce a error a aquella persona que tiene esa facilidad de palabra, que de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, usualmente más allá de los que tienen facilidad de lenguaje, extranjeros usualmente, que sin ser xenofóbico mucho menos, usualmente por ejemplo los colombianos sí tienen muy fácil palabra y que logran de alguna otra manera encuadrar a la víctima en lo que desean. Y hay un sinfín de estafas comunes acerca de la lotería, del cheque, de los títulos valores, de joyas, ¿verdad? Donde le ofrecen cierta cantidad de dinero porque le vayan a hacer alguna vuelta y después se lo devuelven el producto, y cuando no es el mismo producto y todo demás. Y en esto la ingeniería social pues va en aumento y cambiando y modificándose en el tiempo, y por eso es que ya no vemos solamente la estafa común, sino es que ya la estafa informática, en este artículo 217 bis del Código Penal, observamos cómo evidentemente sanciona de 3 a 6 años de prisión a quien en perjuicio una persona física o jurídica, que por eso yo se los indiqué en un inicio, que en un principio todo podríamos decir que es física, pero también ante cualquier entidad financiera o a cualquier entidad jurídica, manipule o influya. Y eso es importantísimo, porque esa manipulación y ese influir y ese incidir lo vamos a ver ahora con respecto al procesamiento de los datos que en aquel momento del artículo 202 del 217 bis en el año 2002 solamente hablaba acerca de los datos de procesamiento y de resultado, y no hablaba de los datos de entrada. Por eso inclusive hasta se cuestionaba hasta dónde las transferencias electrónicas fraudulentas podían ser sancionados y llegar hasta juicio. Dichosamente, a lo largo de los años, desde el año 2002, con esa creación del fraude informático, hasta el 2012, los tribunales de apelaciones y de la sala tercera de casación, pues al menos dieron ciertos extractos de terminologías y definiciones acerca de qué conocemos como incidir, influir, manipular, que permitió a lo largo de muchos años, con los redactores que participaron, y entre esos Adalid y también don Francisco, en cuanto a esta nueva ley de la estafa informática, que sí introduce esta manipulación y este influir en el ingreso, procesamiento y resultado de los datos en un sistema automatizado de información. Y esto también es importante con lo que viene a describir el tipo penal, que es precisamente el uso de datos falsos e incompletos, uso indebido de datos, programación o cualquier otra acción, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o bien por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual pues se procure la obtención de un beneficio patrimonial antijurídico. Pero vea lo importante que es la gama de la descripción del tipo penal, que ahora lo vamos a ver porque inclusive hay otros artículos con este nuevo apartado de los delitos informáticos acerca de la suplantación de páginas web, y donde inclusive en el artículo 133, en su párrafo segundo, refiere la creación de estas páginas electrónicas no genuinas, con la necesidad de obtener
información sensible de las víctimas. Entonces, pero ya desde este artículo 217 bis podemos tenerlo bien claro que podríamos encuadrarlo evidentemente dentro de este tipo penal. Y también se agrava de 5 a 10 años de prisión cuando sean conductas contra los sistemas de información públicos, bancarios o entidades financieras. Y evidentemente cuando sean encargados de administrar o dar soporte al sistema. Y es que esta parte es importante porque el artículo 217 bis del fraude informático del 2002 solamente refería que era de pena de 1 a 10 años y no refería a un agravante con respecto a las entidades financieras como víctimas. Y por eso yo al inicio de la exposición les había indicado que entre el año 2008 y 2012, cuando hubo esa grandísima cantidad de volumen de denuncias por transferencias electrónicas fraudulentas, así como habían transferencias bancarias de 10.000 colones, de 50.000, 100.000, llegaban a montos sumamente altos de millones de colones y víctimas de todo tipo. Y evidentemente también se veía sumamente afectada las entidades bancarias, y en este caso ustedes recordarán que era Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, porque desgraciadamente no existían medidas de seguridad suficientemente altas. Ustedes recordarán la famosa tarjeta dinámica del Banco de Costa Rica, el token del Banco Nacional que en aquel momento se iba introduciendo a partir del 2012, 2015, y que eso minimizó de alguna otra manera esas transferencias electrónicas fraudulentas. Pero dichosamente, y ahora lo vamos a escuchar y todo de parte del colega, compañero don Eric Lewis, jefe de delitos informáticos, que para aquel momento, con esas grandísimas cantidades y volúmenes de denuncias que existían en ese momento, se logró desarticular una banda organizada donde tenía muchísimos partícipes de diferentes índoles, en diferentes niveles de intelectuales y otras personas que lograban reclutar a otros para que aportaran cuentas bancarias y de ahí poder transferir los dineros, que dichosamente esto se minimizó como en el año 2012, ¿verdad? Y ahora lo va a explicar esto yo sé, Eric, con respecto al famoso operativo de miel de abeja. Y eso nos permitió detener a esta gran banda que lo llevamos hasta juicio y fue condenado muchos de esos partícipes, pero el autor intelectual, desgraciadamente un cubano con muchísimos conocimientos telemáticos, se fue del país, ¿verdad? Se fugó, desgraciadamente, y eso hubiera sido enriquecedor para todos nosotros desde el punto de vista jurídico a efectos de poder llevarlo hasta juicio. Lo cierto es que también en este artículo del 217 bis, en este inciso, en este segundo párrafo, refiere acerca de sancionar como agravante los encargados de los sistemas, porque ustedes, si han escuchado, y ojalá que tengan oportunidad de observar cada uno de los delitos informáticos del Código Penal, se sanciona gravemente todas esas personas encargadas que tienen puestos sensibles de soporte técnico, informático, telemático, tecnológico de cada una de las entidades financieras y de otras entidades públicas o privadas que evidentemente al tener ese cargo, pues obviamente con mayor incidencia debería sancionarse. Pero para poder hablar acerca del estafa informático deberíamos de hacer una pequeña descripción para que ustedes entiendan de que evidentemente la acción típica, como lo referí, es de manipular, de influir, de incidir. ¿Y qué significa manipular? Pues precisamente es intervenir con medios hábiles o con distorsión de la verdad. Y no es esa manipulación como lo veíamos en la estafa común y simple, entre una persona y otra para poder lograr convencerlo acerca de su idea o propuesta, que al fin y al cabo va a ser un engaño hacia la víctima, sino que esta manipulación se refiere con respecto al sistema y al procesamiento de los datos del mismo. Este influir refiere ejercer predominio, fuerza moral, contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio. El incidir, caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, sobrevenir, ocurrir, repercutir, causar efecto una cosa en otra. El tipo objetivo, esa manipulación o influencia en el ingreso, es importante referir que esa información
debe ser típicamente relevante el procesamiento de los datos del sistema de un procesador electrónico de datos. Tienen que ser concretos procesos de un sistema de procesamiento de datos, es decir, no podemos hablar de algo mecánico y sencillo, sino que evidentemente desde el punto de vista informático y tecnológico tenga incidencia en un sistema de procesamiento de datos. ¿Qué son las modalidades que refiere ese delito con respecto a la acción punible? Pues precisamente ese uso de datos falsos incompletos, ese uso indebido de los datos o de la programación, esa influencia en el resultado de un sistema de procesamiento de datos en funcionamiento y por supuesto que el perjuicio patrimonial. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos. Como le refería, el sujeto activo pues puede ser cualquier tipo de sujeto el que realice esta acción ilícita, no tiene una condición especial, por supuesto que con respecto al agravante que tenga el encargado de dar soporte o administración al sistema, y los elementos subjetivos distintos del dolo, pues que además de querer la acción típica, pues tenga la intención de procurar o obtener un beneficio patrimonial y jurídico para sí o para otro. Les pongo el ejemplo, no solamente es el que me transfieran dinero de mi cuenta, 100.000 colones a la cuenta de una persona que desconozco y que por supuesto que nunca lo autoricé, sino que habiendo por supuesto robado mi información sin autorización alguna, teniendo esos datos personales, sensibles y que evidentemente logra, y usualmente en aquel momento era por internet banking, cambiar la contraseña y la clave y con eso realizar movimientos electrónicos fraudulentos desde mi cuenta, que nunca autoricé. Pero si la entidad bancaria logra dilucidar de que efectivamente se hace esa transferencia o traslado de los fondos hacia otra que no conozco y lo paraliza, ya desde ese momento evidentemente se configura el delito, sin necesidad de que logre disponer de esos dineros esa persona que prestó la cuenta destino y que muchas veces usualmente lo vemos en cajeros automáticos o en cajeros humanos que realizan ese retiro de los fondos. Es un tipo doloso y que el bien jurídico protegido es el patrimonio, y eso es interesante porque la estafa común evidentemente va dirigida a lo que es el tema del patrimonio, al perjuicio económico, pero en la estafa informática, aparte del tema del patrimonio, evidentemente, verá que lo podemos ver desde el punto de vista individual, se trata de la seguridad y la confianza en el buen funcionamiento de los sistemas automatizados, precisamente de sus datos y de sus programas. Por eso es que se crea este tipo penal, porque de acuerdo a la delincuencia y los ejemplos que vamos a ver, pues evidentemente observamos cómo se ataca de frente hacia los sistemas informáticos importantes de muchas entidades. Ya la Procuraduría General de la República, cuando se crea esta gama de capítulos de delitos informáticos, había referido la finalidad de los mismos, y es precisamente la creación de evitar caer en error, a veces generalizado por el propio juzgador, ¿verdad? Que muchas veces no solamente desde el punto de vista fiscal, tratar de ver cómo encuadrar esa modalidad defraudatoria que existe en algún tipo penal, y que como no existe, entonces tratemos de encuadrarla, como les dije anteriormente en un inicio, en una estafa pura y simple, o en un hurto simple o agravado, o en otra figura, en vista de que no hay un tipo penal específico con respecto al mismo. Y es precisamente con la creación de estas normas penales especiales y específicas de delitos informáticos. ¿Cuáles modalidades hay? Y ustedes las han escuchado, ¿verdad? El malware, el spyware, los troyanos, los keyloggers, el spam, una grandísima gama de diversas formas de programas hostiles e intrusivos y molestos creados por los hackers para perturbar las operaciones de una computadora y obtener evidentemente información confidencial y sensible, muchas veces de empresas, o acceder a sistemas informáticos privados. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, y también del phishing, que ustedes también lo habrán escuchado, y que en aquel momento que yo les refería al puro inicio, entre el 2008 y 2012, era la gran cantidad de transferencias electrónicas fraudulentas, porque precisamente, desgraciadamente, la gente abría
correos electrónicos de personas que eran completamente desconocidas, de archivos que a sabiendas de que no sabían su contenido, los abrían y les introducían cualquier tipo de estos programas maliciosos para poder obtener información sensible de cada uno de ellos y con eso pues realizar las transferencias electrónicas fraudulentas muchas veces. Por eso es que cuando hablamos del phishing, que consiste en el intento de adquirir información en ocasiones también de dinero mediante nombres de usuarios, contraseñas y datos de tarjetas de créditos o cuentas bancarias, haciéndose pasar por una entidad de confianza en una comunicación electrónica y que esta es la más habitual de la gran cantidad de mensajes masivos que ustedes han podido ver que constantemente se reciben en nuestros correos electrónicos, que son completamente fraudulentos, de usuarios que no conocemos y que nos desvían hacia una página web completamente falsa. ¿Cuál es la diferencia con el pharming? Pues precisamente que es una forma también de ataque cuyo objetivo es redireccionar el tráfico de un sitio hacia una página fraudulenta. Pero esto precisamente lo modifica de la URL, que por más que inclusive usted digite la página directamente de alguna entidad bancaria, siempre lo va a redireccionar hacia otra falsa para efectos de poder robarle su información. Esto es pues una noticia que ustedes recordarán del famoso WannaCry y de otras modalidades de virus maliciosos que se han introducido a muchas empresas y en el país. Para ese momento de junio o julio del 2017 se habían infectado en al menos 5 empresas importantes del país, precisamente utilizando el ransomware, que es pues evidentemente bloquear completamente el sistema y pedirles una cantidad de dinero para efectos de poder desbloquearlo. Y esta noticia salió hoy, precisamente refiriendo que un 15% de los ticos ha caído en la trampa de los hackers, ¿verdad? Pareciera todo de que, si bien es cierto, ustedes recordarán, no, pero es que ya el phishing no se da, no sé cómo la gente todavía cae, la gente está cayendo todavía en esta modalidad defraudatoria. ¿Cuál es el phishing? Que es precisamente el abrir correos de desconocidos, de archivos completamente maliciosos y de ahí obtener pues información falsa. Pues el pharming es, como les referí, por más que logramos introducir una página real y verdadera, siempre nos va a redireccionar hacia otra completamente falsa por medio del servidor DNS que ha sido infectado y de eso realizar pues la transferencia electrónica fraudulenta. Hemos escuchado un sinnúmero de denuncias de estafas informáticas en compras por medio de internet mediante el uso indebido de datos, ¿verdad? De esa confianza que existe entre parejas, hermanos, conocidos, ¿verdad? Para efectos de comprar en Amazon, en otras tiendas virtuales, existiendo ya pues toda la información en cada una de la base de datos, pues teniendo conocimiento de la clave de cada uno de ellos, realizan esas compras fraudulentas, pues precisamente ese es el uso indebido de las tarjetas. También los retiros de dinero con tarjetas verdaderas, vemos cómo también podremos encuadrarlo, la estafa informática, en esa administración fraudulenta que realiza algún gerente financiero de alguna entidad muy importante, que dichosamente ya hay un delito especial, cuál es la administración fraudulenta, para no encuadrarlo en el delito de estafa informática, o de la clonación de tarjetas de pago. Y es que ustedes podrán observar aquí, y eso también ya lo han escuchado usted, pero la gente también no realiza dentro de esa cultura digital necesaria de ser maliciosos, ¿verdad? Porque ustedes ya han visto todo, inclusive las noticias de publicidad de cómo los chicos son sumamente confiados, de entregar la tarjeta para que otra persona realice el pago en los restaurantes, en los
en las bombas de servicio de gasolinas, y es ahí pues donde obviamente logran clonar las tarjetas, robar toda la información de las bandas magnéticas por medio de los skimmers de todos estos dispositivos para poder realizar esta clonación de tarjetas que, insisto, la gente cree que no se está dando todavía, y la gente está usando esa confianza de vida. Por eso es que se está cambiando, por supuesto, todas las tarjetas de crédito o débito con chip, y que inclusive el no contacto también con respecto al datáfono, ¿verdad? Que por supuesto de todo que eso facilita en gran medida y la comodidad para las compras y servicios de toda índole, pero evidentemente eso también expone de alguna otra manera la seguridad con respecto a la misma. Eso también, como ya lo he referido. Bueno, y para ir terminando, porque ya mi tiempo se acabó en vista de ese pequeño problema técnico al puro inicio, esos son de alguna otra manera pues diligencias judiciales que hemos realizado en torno a diferentes casos de ciberdelincuencia, acerca de, obvio, realizar levantamientos de secreto bancario, de realizar un estudio y análisis exhaustivo de los ordenadores o computadoras de cada una de las víctimas para poder establecer a ciencia cierta de qué manera fue que lograron robar esa información, ¿verdad? Como les dije, puede ser por medio de algún programa malicioso, espía o de otra índole que le roban esa información. Y por supuesto que solicitar los allanamientos respectivos a cada uno de los lugares en donde se podría encontrar y recolectar información valedera. Las recomendaciones usuales, ¿verdad? En ese tipo de asuntos, yo se los recalco y se los digo siempre en las conferencias en cuanto a los usuarios y a los ciudadanos, que obviamente la información que usted guarda en no solamente sus tarjetas, en su correo electrónico, y también pensando de que todo ese ofrecimiento, insisto, esa ingeniería social que existe ahora en la sociedad en cuanto a por ganarse una rifa, por un paquete de viajes o lo que fuera, ustedes entregan información sensible, su nombre, su cédula, su celular, su número de celular, la dirección, su correo electrónico, y es información de alguna otra manera que puede, pues por supuesto que guardarse de mala manera por parte de los delincuentes y de las personas que de alguna otra manera desean realizar este tipo de delincuencia. Pues bueno, ahí se los dejo, por lo menos es una pincelada de lo que podríamos hablar acerca de la estafa informática. Yo desearía de todo pues que ustedes se sigan capacitando, como dijo don Augusto, evidentemente estos son temas muy importantes que a lo largo de estos años, yo me recordaré cuando estábamos apenas empezando desde el año 2008, 2010, cuando veíamos todos esos casos, que la gente no le interesaba y no le importaba muchísimo todo el tema del derecho informático, pero ahora es sumamente indispensable en el currículum inclusive académico con respecto a las universidades, y por eso inclusive hoy la maestría y todo ahí de Derecho Penal Informático de la Latina, acerca de también saber específicamente todo el tema de derecho informático, delitos informáticos y la ciberdelincuencia. Eso sería. Muchas gracias, un placer.